Hola a todos, bienvenidos a esta nueva actividad en el Comic Fest de Logroño. Hoy, vamos a estar aquí con Alfonso, que se va a encargar de presentarnos a Fran P. Lobato, que es el autor del cartel de Comic Fest de Logroño, la primera edición que hacemos aquí. Es una oportunidad única de poderle tener para poder charlar y conocer lo que es su trayectoria, sus inicios, así como todo más allá del mundo del cómic. Agradeceros también a vosotros que hayáis estado, agradecer a La Gota de Leche, a Posca Unibol, a Bodega Soñal, a Leitmotiv, todas estas marcas que nos han ayudado a que podamos hacer esta nueva edición, primera edición en el Comic en Logroño. Daros las gracias. No dudéis en preguntar y participar. Va a ser lo más interactivo posible. No seáis malos, ya veo caras malas por aquí. Muchas gracias, un aplauso a ellos y disfrutad de la tarde. Gracias. Pues muy bien, como ha dicho Bowman, bienvenidos. Y bueno, Fran, lo primero sería un poco como en un buen cómic de superhéroes, los inicios, ¿no? Los orígenes. Sí. Entonces yo me imagino a ese muchacho de Santo Domingo de la Calzada, ¿no? ¿Cómo es tu primer contacto con el cómic? Si lo típico de chaval con mortadelos o no, o quizás nos sorprendes cómo es ese primer contacto con el cómic, la afición de leer y el dibujo y tal. Sí, no, pues primer contacto con mortadelos, sí, efectivamente. Y bueno, alguna cosilla más de superhéroes y demás, pero sí, lo que más llegaba. Luego también entrada por los dibujos, ¿no? Por Dragon Ball, el clásico Dragon Ball que veíamos todos los chavales. Claro, primero lo veíamos en euskera y luego llegó en castellano. No, tú ya lo pillaste en castellano. Yo lo pillé en Antena 3, sí. Tú ya lo pillaste en Antena 3, o sea, que soy mayor que tú. Vale, quedo retratado. No, lo pillé en Antena 3. Y sí, pues mortadelo y demás, y luego pues alguna vez venía a Logroño y tal, y aprovechaba a coger alguna cosa más. Pues Santo Domingo, más que el kiosco, era complicado. Y sí, básicamente eso. Mucho mortadelo y filmado. Y entonces, tengo entendido que claro, en un principio tus estudios fueron dirigidos hacia arquitectura. Sí. Claro, había demasiada línea recta, quizá. Hostia, sí, hice muchas. Sí, empecé haciendo arquitectura técnica, lo que es aparejador clásico. Y estuve trabajando y tal de eso. Y sí, mucha línea recta. En la facultad de eso tenemos alguna asignatura de dibujo que tenías que dibujar a mano alzada, muchísimas cosas, planos muy grandes y demás. Claro, mejor te sirvió para coger destreza, no sé si lo puedo, o directamente bien no aplicaste nada. No, sí, destreza cogí. Se hacen líneas rectas muy largas sin torcerme. ¿Y lo compaginabas con tu pasión por los cómics? Sí, no, o sea, los cómics siempre, dibujo siempre. Había un momento que está más apartado, pues, cuando haces una carrera pues dedicas mucho más tiempo a otras cosas, pero sí luego hubo una vuelta y hubo un cambio y demás mientras trabajaba de esto y tal, en el que decidí que pues, me gustaba mucho más este otro camino, iba a intentar formarme, iba a intentar recorrerlo y ver qué pasaba. Pero sí. Has tenido el detalle de traer ejemplares de tu primer cómic, sí. Culo Gordo, anda que no tiene tiempo. El cual, pues os animo a coger los ejemplares que aún quedan, que además tengo entendido que no se va a volver a editar, o sea que esto es una joya en mi poder. Está ahora en Wallapop, vamos, sacó un dineral y no sé si antes de esta primera aventura larga, imagino que habías participado en algún fanzine, ahora que estamos en un festival de fanzines y tal. Había hecho, primer cómic lo hice con 10, 12 años. Pues sí, bueno, pues totalmente bochornoso. Y luego pues siempre haces dibujos y demás. Cómic como tal, no, piñetitas y cosas así. El primer contacto gordo fue con Culo Gordo, en realidad. Y fue volcarme ahí, la verdad, le dediqué mucho tiempo, fueron creo que 9 meses de curro. Y además no fue el primer trabajo que tuve de ilustración o de cómics, pero fue de los primeros. Y fue una buena paliza, estuvo bonita, aprendí muchas cosas, me la pegué bastante con él. Cosas que aprendes a la fuerza y aprendes haciéndolo y aprendí bastante con él. Entonces, bueno, en el recuerdo tengo este cómic como algo que me sirvió para aprender. Bueno,
yo imagino que a día de hoy a lo mejor lo ves con otros ojos, pero yo te digo que es una lectura muy disfrutable y desde luego llama la atención para ser una ópera prima. Se ven influencias, ¿no? De Kick-Ass, a lo mejor por la temática, pero bueno, es mucho... Uy, se acopló el rato un poco. Vamos a ver. Pero es muchísimo más introspectivo, realista y crudo. Yo no sé si venía ya del guión, ¿no? De Manuel Montes, sí. o tú aportaste, bueno, imagino que evidentemente aportarías tu parte y enriquecerías un poco el guión primigenio, pero ya venía dado por el tono del guión este acercamiento tan realista. Al final viene de una historia corta que está incluida aquí. De hecho, hasta el final del cómic puedes ver la historia corta. Es una especie de ensayo o algo así. Y yo lo que hice fue adaptar esa historia original a lo que es el cómic. Entonces hice un guión, hice un storyboard de toda la obra y luego lo hice a limpio, básicamente. Entonces sí, o sea, aporté cosas. Básicamente hice una lectura y aporté mi visión sobre. Intenté ser lo más fiel posible a la historia original, pero sí, al final siempre lo pasas por un filtro. Joder, pues entonces enhorabuena doblemente, porque yo creo que la predisposición de viñetas, la planificación y tal, es un lenguaje ya muy cinético, que yo creo que es una característica, lo veremos a lo largo de tus cómics, que te importa mucho el movimiento, la paleta de colores también llama mucho la atención, los morados, los violáceos, supongo que es una filia tuya. Bueno, creo que se puede comprobar que tengo un color en la paleta y lo utilizo todo el rato. Sí. Y además Volk, no sé si también ha sido aportación tuya algunos guiños comiqueros, pues como que el mentor del protagonista pues se llama Stanley, por ejemplo, o sea, eso no es mío, eso venía ya. El que escribió el Manuel Montes, que fue el que escribió el texto original, un Ricardo de los cómics de superhéroes, más que yo, y sí, había guiños a Stanley, había guiños a cositas de estas y fue su aportación. Vale, no, eso no fue mío. Bueno, y pues ya, totalmente recomendable, chicos. Lo tenéis aquí disponible en La Gota de Leche, así que os animo a leer. Y bueno, luego tú trabajaste con un guionista polaco. Sí. ¿Cómo es esta aventura? A ver, pues es igual que con alguien de aquí, pero en inglés, hablando en inglés. Y básicamente sale como cualquier otra cosa que me ha salido, es por redes sociales, por Instagram mayoritariamente. Entonces, pues, hay gente que te contacta. ¿El qué? Que claro, que ahora la interacción es más, claro, mucho más sencillo. Lo bueno es que es mucho más accesible, puedes escribir a quien quieras. Lo malo es que hay mucha gente que escribe igual no te contesta. Pero sí que es verdad que puedes hablar con mucha gente que de otra forma no podría. Entonces es una ventaja muy grande. Y nada, me contactó y me propuso un guión y tal. En ese momento estaba pues con pocas cosas que hacer. Y estaba como entre impasse entre dos proyectos y tal. Y dije, joder, pues estuve atadas un poquitas páginas, tapo un mes como mucho. Me pongo a hacerlo y tal. Y estuvo guay. Me propuso... Él viene de una escuela de escritores polacos que trabajan en productoras bastante potentes, en Project Red, CD Projekt Red, que son los creadores de The Witcher, son los creadores de Cyberpunk 2077, así. Minucias. Sí, no, son gente, son una generación, claro, es una generación de escritores polacos súper potentes y son todos coleguillas, se conocen de haber estudiado juntos o lo que sea, y me escribieron para eso, para hacer una historia corta para un concurso polaco en su momento. Y fue bien. ¿Recibisteis premio? Sí, exacto. Y luego, pues ya que tenemos la historia escrita, la adaptamos aquí a la revista Cthulhu. No se pronuncia así, pero como es impronunciable el nombre, pues, yo digo Cthulhu. Pero... Sí, revista Cthulhu, que aquí en los de Logroño, los de Arreja, que la conocemos tan bien porque nuestro querido César Erce sí. Es también colaborador. No sé si planteáis alguna vez hacer algo juntos. Lo hemos planteado, hemos hecho cosillas, pero no ha salido al final nada. Pero sí, hemos llegado a tener guiones entre manos y cosas, sí.
y garabatos. Pero Pues ojalá esos garabatos lleguen a algo más algún día. Sí, bueno, al final el trabajo del cómic también tiene mucho de eso, de proyectos que se empiezan y no se acaban. Claro, los dosieres se presentan y a la par no llegan a más, ¿no? Exacto, sí. O dosieres que incluso no llegan a esos dosieres. Sí, hay muchas cosas de estas, pero bueno. Bueno, yo reconozco que supe de tu existencia gracias a este comicazo. O sea, Dream Breaker, parte la pana, como se suele decir. Nominación a autorrevelación en el Salón del Cómic de Barcelona. El tema artúrico de espada y brujería es algo que te gustaba ya. Sí. Sí, de hecho con George llevo también una historia de hace mucho tiempo en la que hemos hecho muchas intentanas y muchas cosillas. A George, por ejemplo, escribí por Facebook. Madre mía. Sí, y ya vamos a colaborar en bastantes cositas y demás. Y hubo un momento ya, esto fue después de la pandemia, de hecho, justo en el año de la pandemia, cuando empezamos a trabajar con Dreambreaker. Y decidimos que íbamos a trabajar juntos, ya como sea, con Salibooks en España y demás. Y me dijo, ¿qué quieres hacer? Y digo, pues, espada y brujería, hostias como panes, y más o menos eso, lo que quería. Eso fue mis indicaciones, bastante, fueron como muy detalladas. O sea, prácticamente el cómic es muy entero. Y George se puso a trabajar, es una barbaridad cómo trabaja George, y en una semana tenía un pitch, tenía ya un inicio de guión, tenía un inicio de escaleta. Y bueno, los de Salibur nos dijeron, vosotros hacer lo que queráis, y pues lo hicimos. Y bueno, lo quisimos. Es muy interesante que que es una protagonista femenina, que algo no demasiado usual en las historias de espada y brujería, ¿no? Ahora por lo menos un poco más, ¿no? Cada vez un poquito ahora, más. Afortunadamente sí. Sí. Ahora cada vez afortunadamente vemos más historias protagonizadas por mujeres, ¿no? Estamos en un momento bastante más dulce que en ese sentido de autoras españolas que tienen mucho reconocimiento, ¿no? Y están haciendo grandes obras. Pero sí, en el momento me llamó la atención, sí que es una protagonista. Típico Conan, ¿no? Sí. Y tal. Y bueno, también es una auténtica locura cómo manejas la planificación de la acción con los sentimientos de los personajes a través del color, a través del dinamismo de la cinética que le metes a los fondos. Esto a lo mejor, bueno, me gusta que claro, plantea también que el lector ponga atención, que no es para que no se pierda, sí. ¿no? Te gusta poner un poco a prueba al lector en ese sentido, jugar con juego. Dice, bueno, no me importa jugar con la narrativa, ¿no? Porque al fin y al cabo es un desafío siempre, ¿no? Sí. Apetitoso y apetecible para un dibujante, en un desafío que te pones. Sí, buscar cosas nuevas también, intentar decir, si hago esto lo entenderán, ¿no? Es como, exacto, y tenías miedo a veces de que si hago esto el lector se perderá en el A ver, yo soy partidario de hacerlo para tontos, generalmente, porque a mí muchas veces me gusta leerlo así. Me gusta que sea fácil de leer. Vengo de trabajar, o sea que digo, no puedo ponerme con algo súper sesudo. Pero sí, hay cosas que son más complejas y que seguramente si no eres lector habitual te pierdes. Hay una doble página en la que aparece el demonio, ¿no? Aparece Ariok de repente, y que la lectura es como en una especie de círculo, con esa cruz que hay en el fondo y tal. Entonces es como, pero empiezo por aquí, no sé si tengo que pasar de página. Ahí sí que arriesgamos un poquito más y no sé si acabó de funcionar, o sea, no sé si la gente lo entendió o no lo entendió, pero por lo general, pese a que hay cosas con las que juegas un poquito, ¿no? Y que quieres jugar con ese movimiento de la viñeta, que la propia acción te lleve por uno o por otro, rompiendo igual el orden habitual de lectura, por lo general sí que intento que la gente no se rompa la cabeza, ¿no? Mediante composición, mediante color, intento poner guías, ¿no? Guías como la gente tampoco se pierda mucho. No, el cómic es una pasada, y animo a todo el que intenta leerlo. Me llamó también la atención que cierra muy bien la historia. Y dices, una segunda aventura, tal, joder, pero el cierre es muy redondo. Sí, cierra bien. Bueno, a ver, para ella no.
Bueno, vale. Sin hacer spoiler. Cierra bien, entre comillas. Bueno, ya sabes que no va a acabar bien la historia. Cierra en el sentido de que podría. En una aventura autoconclusiva. Sí, sí. El ánimo es que es autoconclusiva, se deja un guiñito, por si acaso. A ver si Salibus pagaba bien el segundo y tal. Bueno, pero no ha salido el segundo. No, pero sí, se intentó hacer una historia autoconclusiva. Esa era la idea, hacer algo cerradito, 80 y algo páginas, ya consistente y tal, y dejar una ventana abierta a explorar este universo con más historias si se quisiese en algún momento. ¿Y el tema de espada de brujería es algo que quieres volver a tocar? No me importaría, la verdad. No me importaría. Sí, al final haces bastante trabajo de investigación. Cuando estás trabajando en proyectos de este tipo, bueno, en cualquiera yo creo, haces trabajo de investigación, de buscar referencias, de ver cómo funciona el universo en esta época, en este contexto concreto. Y es algo que disfrutas también bastante y que aprendes. Entonces, bueno, no me importaría trabajar en más cosillas de espada y brujería. Me parece más... O sea, está muy manido, pero también tienes mucho por explorar. Para explorar y sobre todo yo creo que en el cómic español, ¿no? Sí. Quizá es un terreno que se ha llevado, que podría llevarse más a quizá la parodia, en el humor. El propio Sergio Aragonés, ¿no? Yo era muy fan de Gru el Errante, que era un Conan el Bárbaro tontín, muy descacharrante, ¿no? Una maravilla de tal. Pero sí, el tema serio, pues sí, precisamente, pues gente como Jesús G. Kang o el propio César Erce, que trabaja mucho también el cómic histórico mezclando con... Sí. O Casabora, con muchas cosas con su jugador de tormentas, no deja de ser también un poco jugar con los elementos, ¿no? De espada y brujería de siempre, pero con momentos históricos y personajes históricos reales, ¿no? Esa mezcla de, a lo mejor... No sé si te gustaría tirar por ahí también, traer un poco el cómic histórico con él. Lo que pasa es que, o sea, me gustaría mucho. Lo que pasa es que yo en cómic histórico encajo un poco menos. Por el estilo que tengo más de dibujo y demás. Claro, al final... No es Phoenix. Sí, acabo deformando mucho los personajes, acabo jugando mucho más con elementos más cartoonizables, ¿no? Y algo más realista, más histórico, se va un poco más. Pero sí, o sea, yo estoy dispuesto a muchas cosas. Y también has hecho un proyecto muy interesante online, ¿no? Un webtoon que también te ha llevado también mucho tiempo, ¿no? Has dedicado 2 años de tu vida. Eso de cerca de 2 años estuve y fue con Dupuy, con la editorial belga. Y pues fue un proyecto que de hecho salió antes de Dream Breaker, pero se cayó. Se cayó en muchos proyectos en esa época y luego volvió a salir. Y fue un proyecto bastante divertido, la verdad. Trabajé con un guionista francés y pues nos dejaban hacer lo que hicimos también, otra vez. Yo he tenido la suerte de que los proyectos que he hecho me han dejado hacer lo que he querido. Y para bien o para mal, al final, pero bueno, te lo pasas bien, la verdad. Genial. Y bueno, aprovechando que hay que decirlo, que Fran es el autor del primer cartel de los cómics Logroño, ¿no? Pues cuéntanos un poco, si quieres, la génesis del cartel cuando te propusimos de parte de dirección del festival. Que bueno, teníamos claro que tenía que ser riojano o riojana y nos encajabas muy bien porque en un primero, porque hacías cómic también, aparte de ilustración, que siempre nos gusta y nos gustaba mucho tu estilo, claro, evidentemente. Entonces, si quieres explicarnos un poco, aparte del evidente guiño, ¿no? al elefante de la calle Laurel, pues un poco que querías transmitirnos con ese primer cartel. Vale, pues básicamente las indicaciones eran que, o lo que había de background anterior a esto, los otros carteles que había de los cómics, era básicamente referencias al mundo del fanzine. O sea, no había visto referencias a la ciudad donde se hacían, en Barcelona en este caso, ¿no? Entonces, aparte de eso, con Bowman y demás, y la idea es que aunque hubiera algún guiño a la ciudad, no querían que fuera lo dominante o lo que marcara el cartel como tal. Entonces, pues, no hacer una persona vendimiando, ¿no? Hacer alguien bebiendo vino, ¿no? Hacer, no hacer irnos del tópico, o no hacer que nos haga siempre el espartero. No hacer pues, parte de los monumentos de Logroño y demás, ¿no? Entonces, la idea era no hacer algo muy evidente y muy claro. Entonces, estuve dándole vueltas para
no entrar ahí y viendo pues eso, pues que se llama de forma muy coloquial la senda de los elefantes a Logroño, intentando marcar además, pues eso, había viñetas, ¿no? En el cartel se ven viñetas de abajo donde salen personajes, diferentes tipos de historias, pues hacer un elefante que va recorriendo una senda y llega a un sitio donde está plano de viñetas y tal, que es una representación básicamente de esto, pero que sería el evento de fanzine. Y básicamente eso. Oye, ¿qué te parece que haya por fin también un festival? Tenemos el Rioja Comic y ahora un festival dedicado más a la autoedición y al fanzine, y con un nivel de autores riojano que está viviendo un momento increíble, que estás tú, pero tenemos a César F. con Manuel Romero, que acaban de publicar Gilma con Norma Editorial, Pedro Espinosa también está a tope con sus dibujantes Sudoroso, Antonio Santolaya publicó el año pasado con Norma Editorial también. O sea, ¿qué te parece este momento tan increíble que estamos viendo en el cómic riojano? Y un poco cómo lo estás viviendo. ¿Te sorprende que de 5 años a esta parte de repente hay un panorama afortunadamente muy rico? No, de hecho es que, a ver, al final en España en general está publicándose mucho cómic, y coloca mucha de esta gente de hace tiempo también, gente que lleva trabajando mucho tiempo, y no me sorprende, claro, que estén publicando y estén... Erce está trabajando ahora mismo en Dupuy, está ahora haciendo un TVO muy chulo para la línea editorial infantil de Dupuy, y no, o sea, me parece lo normal, parece que es fruto de mucho trabajo y de mucha gente que viene atrás, y creo que lo normal es eso, que acabe floreciendo y que acabe saliendo y que pues tengan... Tú mismo, tú de joven, ibas también a festivales de fanzines o usaban del cómic. No, yo empecé a ir... empecé a ir muy tarde. Es ahí cuando me interesó realmente como a nivel profesional. Sí, claro, porque yo de joven estaba aquí. Entonces en lo que es La Rioja tampoco había movimiento de cómics. Cuando ya empecé a ir era cuando estaba en Madrid viviendo y que sí que era más accesible, estaba el Salón del Cómic y demás. Y es cuando empecé a ir. Y a Barcelona empecé a ir también pues, por trabajo. Así que no había ido antes. ¿Y qué tal la experiencia docente? ¿Eres profesor en la SDIT? Sí, ahora ya no, pero lo he sido durante 6 años y algo. Y sigo siendo profesor, estoy ahora en un máster online y demás, pero bien, o sea, me parece bastante gratificante. Entré por probar, no sabía muy bien si me iba a gustar ser profesor o no. Y es una cosa que al final aprendes... Yo he aprendido más en SDIT como profesor que como alumno, o sea, eso sí. Entonces me parece que es muy gratificante, que es muy guay, que te hace estar conectado también a los chavales que vienen ahora, y me parece que es muy recomendable y que me parece que es muy gratificante, etcétera. Muy bien. Si tenéis alguna pregunta, yo creo que es el momento. ¿Conocíais la obra de Fran? A ver, ¿habéis leído Dream Breaker o Culo Gordo? Todo. Los dos. Salió todo. Son fans. Son fans, muy bien. Pues nada, no, de verdad que no hay ninguna pregunta o comentario que queréis hacerle. Pues nada, Fran, no sé si me ha quedado en el tintero. Me gusta mucho pude ojear que no me acordaba además, cuando releí de Breaker, los diseños de los personajes, sí. de cómo trabajabas el inicio, ¿no? de la princesa. No encuentro, pero no estaba. Sí, diseño de personajes también. Bueno, es igual, en tu caso, pero vamos, la pregunta que vamos encaminada a tu mecánica de trabajo a la hora de crear de la historia. Si nos has contado, por ejemplo, que en el caso de Culo Gordo, cogiste la historia en una primera historia original, ¿no? Que adaptaste, y entonces tu proceso creativo, por ejemplo, es diseñar los personajes, imaginártelos antes de empezar a planificar. Sí. Bueno, por lo general lo que intento es, después de tener la historia o
o tener un pitch o una escaleta en la que voy haciendo mi idea de cómo funciona la historia y de qué es lo que se quiere contar con los personajes, es intentar diseñarlos. Y al final son herramientas, los personajes son herramientas para contar historias. Y para mí es una parte del proceso bastante importante en la que te puedes tirar un buen tiempo, que también va aislado a esa fase de búsqueda de referencias en la que tienes que encontrar un poquito cosas que te interesen y que evoquen lo que tú quieres contar. Y pues sí, para mí es un trabajo súper importante. Y además es una cosa de la que tienes que pensar mucho y que aprendes después de tus primeros trabajos y demás. Y es que tú, si dibujas un personaje y dices, bueno, voy a hacerlo guapísimo, con un montón de detalles, con no sé qué, tú ten en cuenta que vas a tener que dibujarlo Muchas veces. en cada viñeta durante X páginas. Diferentes posiciones, situaciones. Entonces, claro, eso muévelo todo el rato, ¿no? Tiene una chaqueta guapísima con 10 chapas. Ok, esas 10 chapas van a acompañarte todo el cómic. Entonces, ¿seguro que quieres 10 o quieres una? Entonces, tienes que intentar jugar también con elementos que hagan que pues, el lenguaje y que lo que quieres contar sea evidente. Tienes que intentar que el personaje pues, cumpla un propósito. Y que transmita emociones. Que transmita emociones y que sea asequible moverlo y que sea asequible jugar con él, ¿no? Entonces hay bastantes cosas que tienes que tener en cuenta y luego aparte el diseño de personajes va a depender mucho del medio en el que trabajes, ¿no? No es lo mismo diseñar personajes para cómic, para animación, para videojuegos y todos tienen su propio lenguaje y aparte todos tienen su porqué. Porque en animación son más sencillos, en animación 2D, por ejemplo, son más sencillos, porque se hacen con un tipo de línea, porque se hacen ese tipo de cosas tienen un sentido. A mí en producción, como funciona, pues en cómic también tienes ciertas cosas en las que yo también en clase, por ejemplo, insisto mucho. Vamos a concentrarnos en contar esto, vamos a concentrarnos en coger un personaje que puedas mover, un personaje que puedas expresar con él y demás. Entonces sí, pues, yo le doy mucha importancia, ¿vale? Me importa mucho eso. Claro, y también un proceso también de empatizar, ¿no? De sentirlo un poco tuyo. No digo identificarte evidentemente 100% con él, pero no sé si Culo Gordo o la princesa Erwin tienen algo tuyo o de en el sentido de tengo que conectar de alguna manera con el personaje, aunque esté un poco alejado en las antípodas, un poco a priori. Siempre tiene cosas tuyas, a ver, sobre todo por lo que te ha influenciado, ¿no? Y por lo que has visto, cosas que te hacen gracia o te llaman la atención. Culo Gordo tenía un chándal que era típico chándal noventero de colorines, que cutrísimo que llevas, que se puso de moda. Chándal de táctil, sí, ¿no? Sí, que se ha puesto de moda hace pues, unos años, se volvió a poner de moda y tal. Pues a mí me hacía mucha gracia ese chándal y como tenías que mostrar un personaje muy vulnerable que daba un poco de penita y tal, dije, ese chándal da mucha pena. Entonces hay cosas que evidentemente resuenan contigo y con lo que haces y resuenan con cosas que has visto. O sea, igual hay una serie o una película o un libro que te has leído hace 2 meses y que te da una idea para un personaje y demás. Al final todas las historias alimentan otras historias y sí, y siempre tienen cosas tuyas, siempre hay detalles, siempre hay niños que... Y bueno, y pues ya un poco también enfilando el final de la charla un poco, cuéntanos si puedes, lo que puedas, dentro de lo que cabe, en qué proyectos estás embarcado ahora o qué te gustaría hacer. Pues llevo ya una temporada y voy a seguir haciendo cartas para juegos, TCG, pues, Magic y ese rollo. ¿Eres usuario? Sí, soy usuario, sí. Sí, me gusta mucho jugar y a ver, estoy contento de poder trabajar en eso porque es una cosa que disfrutas. Jugar con tus cartas es más divertido incluso que jugar con las de otro. Luego hice un juego de mesa hace poco también. Joder, que están en auge, vamos. Bueno, hago un poco de todo. No me gusta hacer proyectos muy parecidos mucho tiempo, ¿no? O sea, me gusta hacer proyectos un poquito más variados y que puede ir cambiando y demás, es como más divertido. Pues estoy haciendo eso, tengo una historia de cómic pendiente que empezar a desarrollar, tengo otro proyectillo que está relacionado con los videojuegos, sigo con clases y básicamente eso, con lo que estoy. Y cómic, pues algo voy a hacer. O sea, algo sí, ¿no? Porque el cómic no te va a abandonar nunca. La cabra tira al monte. Entonces, sí, ¿no? Acabaré haciendo alguna cosa más. Es que el cómic es muy sacrificado y requiere mucho tiempo, requiere mucho esfuerzo y la recompensa no siempre es muy grande. Entonces,
La recompensa sobre todo es el sacar. Personal, ¿no? Es personal. Es una odisea ya publicar un cómic. Exacto. ¿no? Entonces es invertir. Al final, yo creo que en ambos tardé como 9 meses en hacerlos. Con otras cosas a la vez y demás, pero 9 meses. Y te diré que incluso me parece poco tiempo. Suelo trabajar rápido. Este más rápido que este. Este lo hice a mano, se lo hice en tradicional y demás. Pero, pues eso, al final, pero es mucho tiempo el que inviertes. Entonces, es mucho lo que le pones a las páginas. Sí, quiere decir que es mucho esfuerzo el que has hecho en tan poco... Claro, y al final es un producto en el que tú... No sé, si me escucha yo llamarle producto, me mata. Es una obra en la que tú has invertido mucho y mucho... días buenos, días malos. De hecho, estás viendo páginas y tú sabes lo que te ha pasado esos días. O sabes, o sea, aquí estaba como tal, o aquí pasa esto otro. Entonces, o sea, que depende de cómo te levantaste ese día, voy a quemar el castillo. no tenías esa libertad, había un guión, ¿no? que seguir, sí. pero igual te salía peor, o igual había cosas que cambiabas ciertos pequeños detalles o te acuerdas simplemente, estaba en este momento y me acuerdo de hacer esta página, o ese día estaba lloviendo, yo qué sé. Por ejemplo, tengo una banda sonora, ¿no? de cada cómic, en plan de con este cómic escuchaba esta banda o con este otro cómic escuchaba no sé qué, entonces pues al final son vivencias, son sitios en los que dejas mucho de ti y que te quitan mucho, aunque te den también mucho, ¿no? Pero pues eso, es complicado y volveré, no sé cuándo, pero volveré. Muy bien, pues de verdad, ¿alguna pregunta? ¿Nadie quiere hacer una pregunta para finalizar? Pues nada, muchísimas gracias por acompañarnos este ratito tan bueno. Para más información visita ocomixfest.com.